I know that it's a lie. Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y aunque usted no lo crea, existen personas que preguntan en cómo se hacen los billetes. Por lo tanto, hoy es un día perfecto de hablar de este tema sobre los billetes de los Estados Unidos. De hecho, se ha adoptado muchos estilos y formas diferentes desde que se creó por primera vez los billetes en 1690. Hoy en día algunos países imprimen su billete en sustratos de plástico polímero. Y la producción de los billetes tiene 4 componentes básicos: el papel para imprimir el dinero, la tinta para impartir los diseños en el papel, los platos para poner la tinta en el papel, impresión, que es el proceso que reúne el papel, la tinta, las planchas del diseño para imprimir papel, o sea, billetes de los Estados Unidos en este caso. Empecemos hablando del papel que se utiliza en la oficina de grabado e impresión de los Estados Unidos para imprimir dinero, que es creado especialmente por Grain Company, una empresa con sede en Massachusetts que ha proporcionado a la oficina de grabados e impresión de los Estados Unidos dicho papel que se utiliza para imprimir dinero estadounidense y ha sido desde 1879. Y vamos a aclarar que no es un papel, o sea, no es un papel cualquiera. Dicho papel que se utiliza está hecho de fibras de madera que se procesan en láminas delgadas. Los billetes de la Reserva Federal son una mezcla de 25% de lino, o sea, las fibras de la planta de lino, y el 75% de algodón. Y cada hoja también contiene medidas especiales contra la falsificación, sí. Y si observa detenidamente cualquier billete de dólar de los Estados Unidos, verán una combinación de fibras azules y rojas en todo el papel. Estos se colocan al azar durante el proceso de producción y dificulta a los falsificadores la producción de este papel especial. Además, se incluye una cinta de milar dentro de cada hoja de papel. Esta cinta brillará bajo luz ultravioleta y tiene el valor del billete impreso. De hecho, los nuevos billetes de $100 tienen una cinta de holograma de milar más ancha que se entrelaza dentro y fuera de la superficie superior del billete. Y es importante también hablar de la tinta que se utiliza para imprimir los billetes de los Estados Unidos y ha sido especialmente formulada por el Tesoro de los Estados Unidos. La fórmula secreta utilizada para producir la tinta es también otra forma de medida contra la falsificación que se utiliza en la producción de dinero en los Estados Unidos. El reverso de cada billete generalmente usa tinta verde especial y se imprimen primero. El lado de anverso del billete se utiliza una variedad de tinta que depende de la denominación del billete que se está produciendo. Esto puede incluir una tinta negra, tinta que cambia de color y tinta metálica. La tinta tarda 72 horas en secarse y curarse en la superficie del papel. Primero en el lado reverso, que son 72 horas, y luego el lado anverso, que son 72 horas. Otro punto que quiero mencionar y es que los empleados de la oficina de grabado e impresión de los Estados Unidos son artistas altamente calificados que graban a mano una red de líneas finas y ranuras
en una placa de acero. Utilizan diferentes herramientas afiladas para cortar las líneas finas, los puntos y los guiones inscritos de la forma única en cada placa. Las herramientas de grabado es de acero, endurecido del tamaño de una mano con forma de punta afilada. Las sepultureras vienen en diferentes tamaños y formas. La punta puede ser ancha o delgada, plana o puntiaguda, según el tipo de corte que desee realizar el grabador. A lo largo de todo este proceso no se utilizan computadoras en la creación de estas placas. Cada placa maestra es creada por muchos artistas diferentes. Y algunos grabadores se especializan en la creación de retratos, otros se especializan en crear elementos de diseño, como edificios o escenas que se llaman viñetas, mientras que otros grabadores se especializan en rotulación y volutas. La realidad es que es increíble que estas planchas maestras se utilizan luego para crear una plancha de impresión con 32 notas en una plancha. Y esta es la plancha que se montará en la impresa de hueco grabado utilizada para crear las imágenes en la superficie del papel. Interesante, ¿verdad? Y el proceso de impresión real utilizado por la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos consta de varios pasos y hay muchas medidas contra la falsificación contenida en cada billete producido. Esto incluye los fondos coloridos, la tinta que cambia de color y el proceso de la impresión en hueco grabado. Las fotograbaciones reciben el diseño maestro de los diseñadores de las planchas y las cargas de una imprenta. Una delgada hoja de acero recubierta con un polímero sensible a la luz se expone a la luz ultravioleta para transferir la imagen a la placa. No es nada sencillo, ¿verdad que sí? Y estas imágenes coloridas pueden ser tan simples como un diseño geométrico o tan complicadas como un retrato sutil, una caligrafía de fondo. Dada la complejidad y las diferentes graduadas de color, esta impresión de fondo es otro paso para agregar medidas de seguridad adicionales a los billetes. Y bueno, ya después sigue otro paso que consiste en imprimir los principales elementos del diseño en el billete. Y el proceso de hueco grabado consiste en montar las planchas grabadas en la imprenta. Y luego la plancha de impresión se cubre con una fina capa de tinta y un limpiador que elimina el exceso de tinta de la superficie de la plancha. Solo las áreas empotradas de la placa contendrán la tinta. La imprenta utiliza 20.000 libras de presión por pulgadas cuadradas para transferir el diseño al papel. Esto fuerza la tinta que está en las ranuras empotradas de la placa de impresión sobre el papel del billete. Y la verdad que la meta de la Oficina de Grabados e Impresión es producir billetes impecables y perfectos en todo momento, para garantizar la calidad de este proceso. Las hojas de estos billetes son sometidos a la inspección. La realidad es que un ser humano no puede inspeccionar todas y cada una de estos billetes. Estamos hablando de que son millones de billetes que se producen. Por lo tanto, pasan por una máquina que utiliza un programa, un software sofisticado para analizar cada hoja del billete. Y este sofisticado proceso de inspección puede inspeccionar hasta 8.000 hojas por hora. No está mal, ¿verdad? Pero hablemos ahora sobre la etapa final del proceso de impresión. En este punto, las 32 hojas de billetes se han cortado por la mitad y tienen 16 billetes por hoja. Cada billete recibe un número de serie para control de calidad y seguimiento. Y el sello negro universal de la Reserva Federal lo van a poder ver en el billete, así como el sello verde del Departamento del Tesoro y los números de identificación de la Reserva Federal correspondientes.
Y bueno, ya por último, las hojas de billete que contienen 16 billetes, 2 a lo ancho y 8 hacia abajo, se juntan en pilar de 100. Y cada pila pasa por un cortador de guillotina. Entonces el primer corte se realiza de forma horizontal, dejando los billetes por parejas. El segundo corte se realiza de forma vertical. Y ahora pues tenemos billetes individuales. Y bueno, ya los billetes se amarran, se empaquetan y se colocan en ladrillo para su distribución al Banco de la Reserva Federal. Y bueno, de esa manera ellos los distribuyen. Y les diré que habían ciertos puntos que no sabía. Y el saber el proceso me hace apreciar más la producción de los billetes. En especial si deseo coleccionar alguno de estos billetes, ¿verdad que sí? ¿Qué les pareció el proceso de cómo se hacen los billetes? Dejen un comentario, me gustaría que compartieran su pensar. Y también apreciaría un like, como que le gustó mi trabajo. Y si desea compartir este video en sus redes sociales, sería fantástico, porque llegaría a otros hogares. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Gracias a todos los que me escriben y por sus donaciones. No quiero pasar por alto su generosidad. Muchas gracias. Y gracias a todos por su apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.